¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Creo que ya nos conocemos. Ya venimos dando clases en algunos módulos. Eh, ya saben cómo es la metodología del trabajo. Eh, ya saben cómo tienen que hacer los deberes. Bueno, si hay alguna pregunta, ustedes me lo hacen nomás. Ya saben mi número de teléfono. Saben que me llamo mi nombre. O sea, ya creo que ya les voy conociendo a ustedes. Hoy día nosotros vamos a ver acerca del módulo de lo que es electricidad del automóvil, ¿sí? Eh, bueno, la materia en sí, estaba revisando, comienza con la batería, con los circuitos de carga, sistemas de arranque y sistemas de iluminación de un vehículo, ¿sí? Las clases igual voy a darles con lo que ustedes tienen en la plataforma. Como ven, me descargué los componentes de una batería, el funcionamiento de una batería, que vamos a ver el día de hoy, que va a ser nuestra primera clase, ¿sí? Entonces, antes de empezar con esto de la electricidad del automóvil, quiero que ustedes distingan que esta teoría de la electrónica, electricidad, nosotros vamos aquí a distinguir 4 tipos de fuerzas que se pueden presentar aquí en los circuitos eléctricos de un vehículo. Entonces son comunes en todo el universo igualmente estas fuerzas, como son el electromagnetismo, la gravedad, fuerzas débiles y superfuerzas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de las primeras fuerzas que van a ser el electromagnetismo? Es muy común en la Tierra, gracias a la cual se ha conseguido la electricidad y la electrónica, y todas las ventajas que se derivan de la creación y utilización de esta energía. Entonces, el electromagnetismo es común a todo el universo, al ser una particularidad de los átomos, para obtener unos conocimientos básicos de qué es la electrónica y que es necesario tener un concepto de qué es el átomo y algunas de sus partículas, en especial de los electrones, ya que estos son la parte extraordinariamente minúscula de la materia. Entonces, todo lo que está al alcance de nuestra vida está formado por materia, lo que vemos, lo que tocamos es materia. Y está a su vez formado por combinaciones, más o menos pueden ser estos cuerpos sólidos, simples. También podemos encontrar el carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, en fin, un sinnúmero de estos elementos. Entonces, estos cuerpos que se combinan entre sí forman objetos tangibles, desde cómo pueden ser los árboles, nuestro propio cuerpo. Los cuerpos simples son aquella parte de la materia que está construida con una demanda familia de átomos, que resulta diferente a cualquiera. Entonces, quiero partir acerca de qué es el átomo. El átomo. El átomo, ustedes saben que está compuesto por una serie de partículas. Estos átomos pueden ser positivas y negativas, que se equilibran entre sí, formando un conjunto capaz de determinar el tipo de cuerpo simple a que pertenecen. Entonces, según estas partículas, entonces ustedes saben que este átomo, la parte de estos átomos, tiene un núcleo formado por partículas que tienen carga positiva, ¿sí? Que tienen carga positiva. ¿Cómo se llaman estos del núcleo? Se llaman los protones. Y partículas con carga neutra, ¿sí? Son los neutrones. Y partículas con cargas negativas, que son los electrones, lo que está formado un átomo. Además de los electrones que giran alrededor del núcleo, dependen del átomo. Entonces pueden existir electrones libres al moverse. Entonces, en función de la naturaleza de las materias,
Habrá unos que posean o que tengan más electrones libres y otros que otros. Entonces, lo que les quiero decir es que esto puede englobar a diferentes grupos. Los conductores eléctricos, ustedes ya saben cuáles son los conductores eléctricos, que viene a ser el cobre, un ejemplo, el aluminio, la G, que es la plata, o sea, en sí, los metales son materiales que poseen gran cantidad de carga libre que moverse. Entonces también nosotros tenemos los conductores, también ahí nosotros vamos a saber qué son los semiconductores, ¿sí? Estos semiconductores pueden ser el silicio, el germanio, que son materiales que se encuentran a mitad del camino entre los conductores y los aislantes. Esto es de forma que en función de su entorno al que trabajan, estos pueden trabajar como aislantes o como conductores. Por lo general, perdón, estos átomos son eléctricamente neutros, es decir, contienen los mismos electrones que protones. Entonces los electrones pueden escaparse de sus órbitas y moverse a través de un material, saltando el átomo, perdón, que van a ir saltando de átomo en átomo. Este movimiento de electrones puede estimularse externamente provocando un flujo de electrones por el material. Esto se conoce comúnmente como la corriente eléctrica cuando va el átomo saltando de átomo en átomo. Entonces, antes de nosotros de ver esto de la teoría, hay que establecer que la corriente eléctrica iba del punto positivo hacia el negativo, ¿sí? En un circuito, ¿no es cierto? Ustedes se han visto, es un circuito que va del punto positivo hacia el punto negativo en un circuito. A pesar que el movimiento real de los electrones es de negativo a positivo. Entonces, estos son efectos prácticos que se conserva el sentido tradicional de la corriente eléctrica. Porque si han visto ustedes que cuando hay que hacer, bueno, ya vamos a ver esto de la batería, cuál se desconecta primero, cuál se conecta primero, si es el positivo, el negativo, en fin. Entonces, por eso les digo, la corriente eléctrica se puede producir en la materia cuando se consigue establecer un flujo de electrones. Este flujo de electrones son de valencias a través de los átomos. Entonces existen varias maneras de conseguir este efecto. Una de las más conocidas es la utilización de los principios del electromagnetismo, que hay que saber esto que vienen a ser la obtención de corrientes de los alternadores o dínamos. Entonces, un átomo sometido a una fuerte corriente magnética resulta propio a que se produzca el desplazamiento de sus electrones exteriores y a la creación de este flujo eléctrico. Ahora, ya hablamos nosotros de conductores, semiconductores, vamos a ver qué son estos aislantes. Entonces, como les dije, la facilidad de los metales nos sirve para conducir corriente eléctrica, se debe a la presencia que tienen más electrones libres dentro de una estructura de un material. Entonces, cuando mayor sea la presencia de este tipo de electrones, mayor será la conductividad del material. Y por lo mismo, los materiales que no posean electrones libres no permitirán el paso de la corriente eléctrica. Un ejemplo de buenos conductores son los metales, el carbono y el agua. Por el contrario, unos buenos aislantes, como ustedes han visto aquí en los aislantes, pueden ser el plástico, la goma, el aire. Ustedes cuando tienen un cable de conducción de electricidad, como los utilizados en la instalación de los automóviles, el núcleo o centro del cable se han visto que está compuesto. Este es el plástico que está protegiendo. Se han visto que son como hilos de cobre, ¿sí? Son hilos de cobre o de aluminio que están unidos. Estos están unidos entre sí y por lo que ahí circula la corriente. Entonces hilos están recubiertos por una funda material, lo que les decía, ¿no es cierto? Que estos están recubiertos. ¿Sí? Estos están recubiertos de aquí por este aislante, ¿no es cierto? Es un plástico o goma. Entonces, de esta forma, la corriente siempre va a circular por los hilos de cobre.
sin poder salirse de ellos debido a la gran resistencia que el material de la funda ofrece. Entonces, respecto a los materiales semiconductores que se comportan de un modo intermedio, a veces son conductores y otras veces son fuertes aislantes. Destacan los materiales, como les dije, el germanio, el silicio. Estos materiales son indecisos, tienen gran valor en electrónica, ya que pueden ejercer operaciones básicas de electricidad. Ustedes para entrar a la electricidad del automóvil, ustedes van a tener que saber unidades eléctricas. Entonces, cuando se habla de un movimiento de cargas en electricidad, se refiere a un movimiento de cargas negativas o electrones libres. Esta carga se mide con el columbios, ¿sí? La corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico es un movimiento de carga libre que a través de ese conductor, por cada unidad de tiempo, la unidad de medida de la corriente eléctrica, entonces aquí pongamos, a ver, déjame borrar para seguir llenando en esta diapositiva. A ver, lo que les digo es que nosotros esta corriente eléctrica, a través de un conductor eléctrico, ¿qué les decía? Esta corriente eléctrica, nosotros lo vamos a llamar, es el amperio, ¿sí? Y esto equivale a un columbio sobre segundo. Entonces, para que las cargas libres se muevan, es necesario que éstas se apliquen una fuerza denominada fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es lo que nosotros lo conocemos como voltios. Los encargados de producir esta fuerza son los generadores. Las baterías, alternadores, esos son generadores. Ejemplo, las baterías, alternador. El sentido real de la corriente eléctrica es el sentido de movimiento de las cargas, desde donde hay un exceso de cargas, que sería el terminal negativo, hasta donde hay un defecto, que es el terminal positivo. Pero en electricidad se toma como sentido de la corriente eléctrica el de los potenciales decrecientes, que van desde el terminal positivo al negativo. Si ustedes pueden encontrarse con diferencia de potencia. Para definir esta diferencia de potencia entre dos puntos tienen que tener un circuito y se utiliza el término voltio, en honor a Alessandro Volta, que equivale eso a un voltio, y el voltio ustedes lo saben que con la letra B. Es la diferencia de potencias que hay entre dos puntos de un conductor que lleva una corriente de 1 amperio. Entonces, el amperio con la letra A. ¿Qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente eléctrica se denomina al flujo de electrones en dos puntos de un circuito. Estos se miden en amperios por el científico André Marie Ampère. ¿Sí? Amperio es un flujo de un rubio por segundo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Aquí no hablé. Se utiliza para medir la magnitud, ¿sí? Esta resistencia nosotros lo vamos a medir, o su unidad va a ser el ohm, y ese es su símbolo, por el científico alemán Georg Simon Ohm. Un ohmio es la resistencia que tiene un conductor cuando al aplicarse una diferencia de potencia es de 1 voltio, entonces tenemos una corriente de 1 amperio. También ustedes pueden tener la potencia eléctrica. Para definir potencia eléctrica que consume un dispositivo, se usa la palabra vatio o vatio, como ustedes lo quieran decir, para medir la potencia, ¿sí? Entonces, un cable de vapor también puede equivaler a 736 watts.
Y lo que les quería aplicar a ustedes también aquí pueden darse cuenta en electricidad, la famosa ley de Ohm. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que si yo tengo un circuito eléctrico, así sea el más elemental, es el compuesto por un generador. Ya les dije cuál es el generador. Pues es una batería, ¿sí? Aquí tengo una batería donde tengo este borne positivo y este borne negativo. Entonces digo que es un generador que lleva el automóvil, la batería. Entonces el generador puede ser la batería, ¿sí? Y un receptor o carga con una resistencia. Entonces nosotros podemos llamarle a una resistencia con la letra R. Entonces eso puede ser nuestra lámpara. Ejemplo de esto cuando tenemos un circuito, perdón, es recto. Y aquí está nuestra lámpara, ese es el signo. Entonces ustedes saben que de aquí está trabajando voltios. Para acá está corriendo nuestra I, que es la intensidad. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez los voltios. Y aquí está nuestra resistencia, que es el foco. ¿Sí? Entonces, al aplicar nosotros tensión en externos del receptor, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el receptor? En este caso, va a ser esta lámpara. ¿Sí? Aparece el movimiento de cargas denominado intensidad de corriente, desde el terminal positivo de la batería hasta el negativo, pasando por la lámpara. Sí, como están viendo, está pasando por aquí, por eso les puse esta flecha. ¿Sí? Entonces, el terminal positivo de la batería pasa por la lámpara hasta llegar al negativo y por lo tanto hará que ésta se encienda. Entonces la relación entre tensión, la resistencia y la intensidad que vemos aquí, nosotros podemos establecer que tenemos a partir de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, donde la tensión medimos en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohms. Entonces nosotros, a partir de esta ecuación, nosotros podemos calcular lo que son la intensidad, para mí puedo calcular el voltaje, que es el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y también puedo calcular la resistencia, que es igual al voltaje por intensidad. Entonces hay otras ecuaciones que nos pueden ser de gran utilidad, como la potencia consumida o la potencia cedida por un receptor o un generador. La potencia, como les dije, se mide en watts y se define como, nosotros podemos definir también que esta potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, ¿sí? Entonces, en los automóviles, el terminal de la masa no va conectado directamente a los receptores, sino que el terminal negativo de la batería se conecta a la carrocería, como se le conoce, se va a masa. Entonces, ahí qué va a pasar, o cómo va a estar actuando, esto va a actuar, como les digo, como una masa, con lo cual el circuito elemental aplicado, un circuito, si borro esto de acá, un circuito común y corriente en un automóvil sería de la siguiente manera. Ya les dije, aquí tengo mi batería, tengo positivo, negativo. Del positivo les dije que sale, ¿no es cierto? Aquí voy a tener mi resistencia o lámpara, ¿no es cierto? Aquí va a estar mi borne negativo. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que de este borne negativo va directo a una masa. Y aquí también va directo a una masa y este está conectado a una línea que quiero representar que viene el voltaje de esta manera, ¿sí? Tiene el voltaje de esta manera, como ven, y la intensidad está corriendo hacia la derecha y aquí tenemos nosotros nuestra resistencia, ¿sí? Entonces, un circuito básico de una corriente eléctrica, ¿qué podemos nosotros decir? Que la corriente eléctrica
tiene a través de un conductor eléctrico es un movimiento de cargas libres. A través de este conductor van a interactuar por unidad de tiempo. Entonces, para alcanzar o para que estos tengan las famosas cargas libres, estos movimientos de cargas libres a través de un conductor por unidad de tiempo, entonces estas cargas se mueven, será necesario aplicarlas una fuerza denominada fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz se mide en voltios y son los encargados de producir dicha fuerza para los generadores. Entonces, una fuente de energía en los diferentes tipos, nosotros podemos decir, una fuente de energía puede ser una pila que transforma de energía química en eléctrica. Los acumuladores reciben energía eléctrica que transforman en química, manteniéndoles acumulada. Los generadores en automotriz, lo que nos mide a nosotros, es que transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Entonces, en el automóvil, la corriente eléctrica que se utiliza es una corriente continua. Es decir, la corriente es de un valor fijo y no va a variar con el tiempo. Ustedes saben que esta tensión que suministra la batería, entonces del automóvil, depende, 12 voltios o 24 voltios, que son los conductores que tienen, o sea, estoy ahorita hablándoles de los elementos de un circuito. Tenemos los generadores, sí, que ya dije como ejemplo, la batería. También tenemos los conductores. Estos conductores van a ser los cables. Son los conductores rodeados de aislantes y se usan para transportar la corriente eléctrica. Los aislantes son de colores para poder identificar cada cable. En el vehículo se agrupan mazos. Mazos quiere decir a todo el puñado de cables que están unidos, formando caminos comunes. Estos cables se fijan con grapas, si han visto, están a la carrocería, y se protegen en su paso por paneles de arandeles de goma. O sea, también aparte de tener esos aislantes, están protegidos. Entonces, a la hora de colocar un cable nuevo en una instalación, hay ciertos factores que ustedes tienen que tomar en cuenta, que por ejemplo es la corriente máxima que puede transportar un cable. Entonces, eso va a depender de la sección y de la longitud del mismo. La sección viene a ser el diámetro y la longitud viene a ser el largo, o lo que quieran decir. Entonces, un cable demasiado fino tendrá una resistencia alta, provocando que una caída de tensión en el circuito y se sobrecalentará, pudiendo llegar inclusive a arder, quemarse, ¿sí? Como ustedes lo quieran decir. Entonces, los cables se harán lo más cortos posibles para reducir la caída de tensión en línea. Los conductores se van a designar según la sección normal en milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, cuando haya necesidad de instalar un cable en un vehículo, no se puede usar cualquiera. Hay que elegir el que tenga la sección apropiada. Entonces, para eso se calcula como la sección mínima es igual a la resistividad por la longitud del cable y sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular ese tipo de cables. También se puede representar la corriente máxima que puede soportar un cable dependiendo también los números de hilos que tenga. También tenemos nosotros los que conocemos como receptores. ¿Qué son los receptores? Todos los circuitos poseen una fuente de energía y un medio para transportar esas energías, materializándolos por los cables, pero a su vez necesitan algún elemento que consuma esa energía. Entonces, de esa energía, por ejemplo, estamos hablando los focos del vehículo, el motor, ¿sí? Entonces, los motores eléctricos para los elevavidrios, bueno, un sinfín. Entonces, estos son los consumidores que trabajan con corriente continua y por lo tanto, a la hora de comprobaciones,
hay que tener siempre en cuenta, ¿sí? Entonces, para abrir y cerrar un circuito eléctrico, por lo tanto, este se ponga en funcionamiento o para un determinado elemento, tenemos que utilizar interruptores de accionamiento, hay interruptores de movimiento, interruptores de presión, interruptores de temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes no se olviden que en el automóvil pueden presentarse dos tipos de circuitos. Los componentes de un circuito eléctrico, como son una fuente de energía, conductores, receptores, ¿sí? Pueden conectarse en dos formas. Pueden conectarse ustedes como son las conexiones simples, que son como son en serie, en paralelos y mixto. ¿Qué es un circuito eléctrico simple? Un circuito de este tipo hay una batería, una resistencia y los cables. Se acabó. Entonces, si se aplica una ley de Ohm, se verá qué ocurre cuando se produzca un fallo, ya sea por un cortocircuito o un circuito abierto. Entonces, hay que suponer que esta de la resistencia, el filamento de la lámpara, va a partir de una resistencia y se hace infinito, ¿sí? Ahora, ¿qué es un circuito? Un circuito en serie está formado por una sola línea, ¿sí? En serie. ¿Qué es lo que les digo? Que este circuito está formado por una sola línea donde encontramos dos o más dispositivos. Ejemplo de esto quiere decir un circuito en serie, ¿sí? Entonces tenemos aquí una intensidad, el voltaje y aquí tenemos una R1, R2, R3, ¿sí? Donde estos dispositivos tienen el final del terminal, un receptor, y al comienzo otro sucesivamente. Entonces, no sé si es que eso creo que les enseñan en electrotecnia, les enseña cómo va, cómo se suma el voltaje aquí, pero bueno, el voltaje les puedo decir que suma la suma de todos los voltajes. Entonces, también igualmente las resistencias, pero igual las resistencias. Pero bueno, entonces el circuito en serie es la suma de todas las resistencias del circuito, igualmente las del voltaje. Es siempre la misma, mientras que la tensión se reparte de una manera diferente. Entonces la potencia que se consume el circuito es la suma de todas las potencias. De ejemplo, potencia es igual a P1 más P2 más P3, dependiendo de todos los que se van a encontrar, ¿sí? Entonces, la intensidad que circula es siempre la misma, mientras que la tensión se reparte. No se olviden en un circuito en serie, ¿sí? Ahora tenemos un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo está compuesto por dos o más ramificaciones, en las cuales hay al menos un dispositivo eléctrico. Entonces, ejemplo de esto es que un circuito en paralelo está conectado de esta forma, ¿sí? Entonces, para la asociación en paralelo, la tensión es la misma en todos los receptores.
mientras que la intensidad se reparte en función, ¿sí?, de la resistencia de cada receptor. Entonces, igualmente, la resistencia total equivale a la resistencia del circuito y la potencia que consume el conjunto es la suma de las potencias que lo consumen cada elemento del circuito. Este tipo de asociación es el que suelen utilizar prácticamente todos los consumidores de automóvil, como ustedes han visto, ya que si esto está conectado en serie, podría fallar todo el circuito. Entonces, un ejemplo de asociación de consumidores en paralelo, en el caso del automóvil, se puede estudiar el circuito que lo comprenden las luces de posición junto con las luces de matrícula, ¿sí? Bueno, esas luces, si no recuerdo, creo que están conectadas de esta forma. Un ejemplo de eso. Tengo aquí, esto lo puedo representar con mis 12 voltios, y de aquí está partido un consumidor, y este está conectado a masa, igualmente está aquí, este está conectado a masa, de aquí también sale otro, aquí tiene otro, y aquí tiene otro, ¿sí? Entonces así, digo que pueden estar identificados esas luces de salón. Entonces, un circuito en paralelo, se queda uno de los dispositivos en circuito abierto. El resto de los componentes continuará funcionando con normalidad. Sin embargo, algunos de los dispositivos pueden quedarse en cortocircuito. ¿Y qué pasa ahí? La corriente por dicha rama intenta subir hasta un valor infinito. Entonces, como consecuencia, el circuito va a absorber la corriente que puede proporcionar la batería, haciéndolo que los cables lleguen a arder o fundiendo el fusible, si lo hay. Y los circuitos mixtos que podemos encontrar es que están conectados Los circuitos mixtos es que están conectados en serie y también en paralelo, ¿sí? En este caso, el estudio se hace combinados las reglas de cálculos. Hay que calcular tanto para el circuito en serie y también para el circuito en, en paralelo. Bien, entonces ya hemos hablado acerca de los elementos, los componentes. Ustedes que saben que pueden tener aquí, un componente puede haber resistencias, ¿sí? Las resistencias, ustedes saben que cada uno tiene, hay colores. Los potenciómetros también podemos encontrar. Un potenciómetro son resistencias cuyo valor varía manualmente a voluntad del conductor. Ejemplo de esos pueden ser, se usa para regular la intensidad luminosa del tablero de instrumentos. Eso es un potenciómetro. Un potenciómetro automático, ¿sí? Este tipo de potenciómetros automáticos son son los del detector de nivel de combustible o detectores de altura de la carrocería de acuerdo. Entonces también podemos encontrar resistencias dependientes de la temperatura. Ha sido un día fuerte de hablar casi todo el día. Tenemos resistencias dependientes de la iluminación que podemos encontrar en el encendido de las luces, ¿sí? De situaciones de un vehículo cuando la luz ambiental es escasa. Resistencias dependientes de la tensión, también tenemos interruptores de accionamiento manual. Los más comunes son los interruptores rotativos, que es el mando de luces, el mando de deslizamiento, que es la temperatura de aire, los interruptores on y off, que son una luneta térmica, los interruptores push y pull, que son luces de carretera, interruptores de movimiento, sí, que son los que abren la apertura y cierre de las puertas, interruptores de presión y de presión, que de eso es un ejemplo de estos interruptores del sensor de presión de aceite,
Los interruptores de temperatura, interruptores de nivel. Esos de nivel son los que están situados en los depósitos de aceite, de líquido, de frenos. También ustedes se van a encontrar con los relés, es un componente eléctrico que funciona como interruptor. Está compuesto por una bobina electromagnética que al excitarse provoca un campo magnético que hace que se cierren los contactos del interruptor. Sí, por eso hay un tipo de relés simples, relés con un solo borne de entrada, relés con bornes de salida. En fin, nosotros podemos tener también un sinnúmero de relés. También podemos encontrar las bobinas, ¿sí? ¿Qué es esto de las bobinas? Es que si se coloca una bobina conectada a un generador, al cerrar el interruptor pasa por corrientes eléctricas por esta es la bobina y como secuencia se crea un campo magnético. Tenemos motores, generadores, en fin, nosotros tenemos en un circuito eléctrico podemos tener varios elementos como son los condensadores. Sí, eso también ustedes se han visto, eso de los condensadores. Sí, tenemos nosotros varios tipos de condensadores. Esos condensadores también pueden estar conectados en paralelo, mixto. También tenemos el transistor, sí, que se tiene muchas aplicaciones, sobre todo en el amplificador. Tenemos transistores PNP, no sé si ustedes han escuchado, que es si la base es más negativa que el emisor, es posible el paso de corriente entre el emisor y el colector, ¿sí? Tenemos algunos elementos. Tenemos algunos elementos también que están considerados. También tenemos elementos de protección. No se olviden que son los fusibles, elementos de protección de un sistema eléctrico y electrónicos compuesto por un hilo conductor. Estos han visto que hay fusibles dependiendo, hay varios, en los modelos de fusibles, ¿sí? Depende esto del hilo conductor. En el automóvil existen diferentes tipos de fusibles, como son los de tipo A, el valor de corriente máxima soporta el grabado de uno de los casquillos metálicos. También los de tipo B, el valor de la corriente máxima soporta o bien impreso en el cuerpo cerámico. También fusibles tipo C, el valor de corriente máxima soportada también viene impreso en el centro sur. Entonces, actualmente los los que se conocen son los de tipo C más utilizados. De esos de tipo C, no sé si han visto que son aquí una cajita y aquí tienen unas patitas. Esos son los de tipo C, ¿sí? Que nos ayudan o son los que vienen en el vehículo. También, bueno, hay otros como son los diodos, también hay otro tipo de elementos. Sí, diodo Zener, no sé si han escuchado ustedes del diodo Zener, ¿sí? Bueno, ya vamos nosotros a ver al final, vamos a ver cuáles son los tipos de instrumentos de medida eléctrica, como son el voltímetro, que nos ayuda a medir el voltímetro, ¿sí? Bueno, en sí, esto ha sido lo que me refiero como una pequeña introducción para que ustedes vayan viendo cómo está funcionando o cómo funciona eh, esto de los combustibles, ¿sí? Entonces yo quiero comenzar a hablar acerca de lo que nosotros tenemos aquí, la batería. Sí, entonces vamos a comenzar hablando esto de la batería. ¿Qué es la batería? La batería tiene su función y construcción de la batería. La batería lleva a cabo algunas tareas, como es proporcionar toda la energía eléctrica al vehículo, aunque el motor no esté funcionando.
hace funcionar al motor de arranque o marcha, al sistema de encendido, sistema de inyección de combustible, instrumentos, en fin, hace todo. También ayuda a proporcionar potencia eléctrica extra, siempre que los requerimientos excedan la salida del sistema de carga. Almacena energía en periodos prolongados, actúa como un absorbedor o capacitor de choque eléctrico para absorber los voltajes parásitos de los sistemas eléctricos de un vehículo, ¿sí? ¿Cómo está? Como les dije, esto de la batería. La batería de 12 voltios, ¿sí? Esta es una batería de 12 voltios, ¿sí? Esta batería de 12 voltios, si ustedes han visto, tienen 1, 2, 3, 4, 5, tienen 6 celdas. Y cada celda contiene 2 voltios, ¿sí? Entonces, cada una y están formados de una cantidad. Ahí dentro ustedes se han visto que tienen, perdón, placas positivas y negativas. Todas estas placas negativas y positivas están separadas por placas de aislamiento. Las placas negativas y positivas están arregladas en forma alternada en cada celda. Todas las placas negativas están conectadas unas con las otras y de igual manera las placas positivas. Este arreglo va a proporcionar una conexión de celdas positivas y celdas negativas. Este ensamble está sumergido en una caja llena. Si han visto que aquí adentro hay el famoso electrolito, ¿sí? El electrolito de la batería, el cual, ¿qué es lo que posee? 64% agua y el 36% ácido sulfúrico. ¿Sí? Bueno, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Si no, vamos a dar por concluida la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal les pareció? No, no hice ninguna. Bueno, ¿alguien alguna pregunta más? Si no hay otra pregunta, esto sería la clase del día de hoy, ya que tengo 10 minutos para hacer preguntas, pero nadie me los quiere realizar. ¿Sí? Ahí estamos bien. Si no hay preguntas, buenas noches, que pasen bien. Ya dije igualmente buenas noches. Inge, buenas noches. Dígame. Una buena noche, Inge. No hay Inge, preguntas. una pregunta tal vez sobre el deber, no sé si me puede ayudar. Claro. Sobre la que dice nota 3. A ver, déjame descargar para ver la tarea. Por favor. A ver, a ver. Ujú. Aquí está. Dice, para el deber es necesario realizar las siguientes actividades. Un esquema mental sobre pasos para comprobar una batería. Y realice un resumen sobre sistemas de arranque. ¿Cuál es la pregunta? Inge, la primera, la que dice un esquema mental sobre pasos para comprobar una batería, ¿qué es el estado de la batería? O sea, ¿qué quiere decir para comprobar una batería? O sea, ¿qué pasos usted debe de seguir? Como ejemplo, se me viene a la mente. Alzar primero el capó, bueno, tener las herramientas necesarias, ¿no? Para comprobar una batería. ¿Qué se necesita para comprobar una batería? Un multímetro. Entonces, ese multímetro, ver qué paso sigue, o sea, cuál conecta primero.
Y también toca ver cuál es la escala para medir, ¿no es cierto? O sea, obvio va a ser el multímetro, lo tengo que poner en voltaje, pero tenemos que escoger unas escalas, que hay un voltaje milivoltios, un voltaje de uno, o sea, nosotros tenemos que ir viendo, o sea, usted tiene que poner qué pasos va a hacer para comprobar ese estado de la batería, ¿sí? Un ejemplo Ah, es del ya. voltaje. Otro ejemplo para comprobar la batería es cuando nosotros le abrimos bueno, las que son con mantenimiento, porque hay baterías que son libres de mantenimiento, abrimos las tapitas, ¿sí? De cada celda que les estuve nombrando. Entonces ahí nosotros vemos qué paso seguimos, si hay que completar el nivel con el electrolito o no hay que completar. O con agua destilada, perdón. Ya, ¿y qué pasa que como ahí más abajito dice página 1316 y yo estaba revisando la nota de aula y no le encontré casi nada en eso de la página 1316, está más o menos estaba en la 26 lo que decía comprobación del estado de batería, entonces Claro, como ustedes ahí vuelta tienen en que el ir derecho poniendo sus dice pasos, comprobar. si es que es posible hacer con fotografías, si es que ustedes lo han realizado, si los que puedan hacer en un taller, para tener más puntos, ¿sí? Como, Ya listo. sí, Eso era todo, ingeniero. listo. Ingeniero, el deber 2 no se me descarga, no sé qué pasa con esa tarea. A ver, veamos el deber No, 2. no abre, ni siquiera abre. Nota 2. Ahí está. Para el taller es necesario realizar un mapa mental en la cual responda a las siguientes actividades en el aula. Desarrollar un mapa mental sobre el sistema de encendido. Ese es el trabajo que tienen que hacer en la nota 2. Ya listo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, muchas gracias de mi Listo. parte. Si no hay Muchas preguntas, gracias. nos vemos mañana. Mañana tenemos la otra clase, asimismo de 8 a 9. Cualquier cosa mañana también me pueden preguntar si no se han logrado descargar ese archivo. Pero ya vieron que sí se descarga. Que pasen bien. Buenas Listo, noches. Inge. Buenas noches, Inge, gracias.